Bueno, continuamos entonces. Se nos cortó justo en un momento en que estábamos hablando del tejido óseo. Pensemos que en el bebé hay mucho más cartílago que huesos. Esos cartílagos, en principio, van a ser osificados por los osteoblastos embrionarios y luego los osteocitos en el niño y adulto. Pero en el caso de los huesos largos, que es lo más fácil de explicar, en los extremos hay una capa de cartílago condrogenética o condrogénica, es decir, esas células siempre generan nuevas células que generan nuevo cartílago. Al hacerlo, el cartílago crece, forman fibras que se separan entre sí y esas fibras luego, esa matriz extracelular es osificada. Y así se alargan los huesos. Pero nosotros no podríamos ir creciendo solamente en longitud. O sea, no creceríamos en altura o en largo de las extremidades, solamente creciendo a lo largo. Hay que remodelarlo al hueso. Allí es donde entran a jugar las otras células que se llaman osteoclastos, que en el hueso permiten digerirlo, que significa hacer digestión extracelular del hueso. No era esta. Perdón. Permiten digerir el hueso como los osteoclastos tienen muchos lisosomas y el lisosoma no solamente es para digestión intracelular. Cuando las células liberan lisosomas y los abren hacia afuera, hacen exocitosis de las enzimas hidrolíticas, por lo tanto, digieren extracelularmente. Entonces, justamente esos osteoclastos se encargan de echar ácido a la trama del hueso y así comerla, disolverla, y tiene un término específico eso que es resorción, con S y luego con C. La resorción ósea es disolver el mineral del hueso, que lo hacen los osteoclastos con ácido, enzimas y ácido, las hidrolasas ácidas, los lisosomas, y entonces van apareciendo micro agujeritos en la trama ósea. La descalcificación del hueso también lleva a estos agujeritos, ¿no? Pero en el caso natural del crecimiento, los osteoclastos disuelven el hueso y los osteocitos forman a partir de la capa cartilaginosa, condrogénica, la parte nueva del hueso. Muy bien. Así queda cuando el crecimiento del hueso es de tipo circular, como por ejemplo en fémur, en húmero, si lo coloreamos con determinadas coloraciones, que ahora no voy a entrar en eso, pero a bajo aumento se observa lo que son las lagunas o islotes donde vivieron las células hasta que perdieron ya conexión con los vasos sanguíneos, murieron y dejaron esta trama que originalmente era cartílago y que luego se osificó. Una belleza. Hay un estadio que es pasar del tejido conectivo laxo, ya dijimos, debajo de la epidermis, a uno fibroso. ¿Cuándo hay tejido conectivo fibroso? Cuando hay mucha trama de fibras, pero filamentos elásticos. También se le llama conectivo elástico. Y es típico de los tejidos, de los órganos que tienen que ser elásticos, distenderse y volver a su sitio, pero ser bastante consistentes. Por ejemplo, las arterias, por ejemplo, las venas. Las arterias tienen mucho conectivo fibroso mezclado con músculo. Entonces se distienden, pero el músculo puede volver a contraer y la trama fibrosa hace resistencia para que no se deforme, digamos, la arteria, pero que tenga elasticidad. Es como realmente una redecilla de fibras elásticas de elastina
que está toda entramada en la pared de la arteria y distiende y vuelve, dilata y contrae. Y finalmente, cuando en algunas zonas del organismo las células reciben la señal para convertirse de tejido conectivo común a guarde lípidos, grasas, y conviértase en metabólicamente un reservorio de grasas y un regulador metabólico importante, se convierte ese tejido básico conectivo en tejido adiposo. Bueno, voy a dejar entrar más porque me distrae mucho. Entonces, ¿dónde encontramos más tejido adiposo? Está muy relacionado al metabolismo del organismo. Si el metabolismo del organismo es de tener demasiada abundancia de nutrientes, glúcidos, grasas, y para no desecharlos los va a guardar, uno de los depósitos predilectos de triglicéridos, ácidos grasos, es el tejido adiposo, donde células del conectivo se convierten en reservorios de grasas. Se las ven globosas, llenas de grasa, que la coloración natural de metoxilina y eosina se ven blancas y con los núcleos bien retirados a un costado. Aquí están los núcleos de estas células adipocitos, que así se llaman, retirados hacia bien un costado, repletas de lípidos. ¿Dónde se encuentra más este tejido? Bueno, si hay mucha necesidad de reserva, se ubican preferencialmente debajo de la capa de la pared abdominal, de las caderas, de los muslos y mamas. Y particularmente en la mujer, mucho más reserva adiposa en muslos, caderas y mamas, porque está regulado hormonalmente por el mayor contenido de estrógenos, hormonas femeninas, mal llamadas femeninas, que tienen las mujeres. Y cosa que las mujeres no valoran, pero en realidad son las únicas que tienen semejante reserva para hacer frente a la crianza de los hijos. En la hipodermis, es decir, debajo de la epidermis, donde está la dermis, hay una franja, digamos, que suele ser muy rica en tejido adiposo. ¿Por qué? Para todos. Porque es lo que le da esta aislación térmica a la piel, le da también esponjosidad, aislamiento contra los golpes, pero es muy importante también porque conserva calor. O sea, las grasas son aislantes térmicos y eléctricos. Entonces, permiten conservar el calor. Traten de ponerse a salvo en días de frío con un flaco sin grasa y van a ver lo que les digo. Hay que buscarse un gordito o una gordita para que haga calorcito. Bueno, esto ya lo dijimos, el tejido conectivo elástico aparece en las arterias y demás, pero cuando es bien flexible se encuentra, por ejemplo, también en la tráquea para permitir la distensión con el aire, ¿no? Y la proteína que más abunda es la elastina. Bueno, acá no se asusten, no es un monstruo. Esto es la pared de una arteria, en este caso aorta, pero podría ser otra de gran calibre, que acá está la luz, es decir, acá está la sangre. Y en la pared, en realidad, está llena de músculo liso, conectivos, y su endotelio acá. Pero acá se ha hecho una coloración donde se ha puesto de manifiesto específicamente la proteína elastina. Entonces, todo eso es la red que cuando la arteria se distienda, se va a abrir como si fuera una red de pesca y luego va a volver a, ¿cómo se dice?, a plegarse como se la observa acá. Bueno, y aunque parezca mentira, otro derivado de los tejidos conectivos, del básico, es la sangre. La sangre en realidad se considera un tejido muy especial, pero tejido al fin. Es un tejido raro porque tiene
sus células suspendidas en líquido. O sea que su matriz extracelular abundante ahora no es fibras y líquido intersticial, sino líquido plasma. Y no hay fibras, pero sí hay muchos pequeños fragmentos de proteínas y proteínas globulares, globitos, que circulan en ese plasma. Bueno, de este tejido entonces se dice que es un tejido conectivo. ¿Por qué? Porque está conectando. En realidad está entre los endotelios vasculares, pasando por todos los tejidos del organismo, llevando y trayendo sustancias, gases y demás. ¿Conecta? Sí. ¿Sirve de soporte nutritivo a los epitelios y a otros? Sí. ¿Está distribuido entre todos los tejidos? Sí, es el más distribuido, si se quiere, junto con la piel, pero más distribuido también en volumen internamente. Sus células más abundantes son los glóbulos rojos, y ahí uno puede ver en un frotis, es decir, en sangre puesta arriba de un vidrio, que si ustedes calculan el área que ocupan todos los glóbulos rojos y el plasma, van a ver que es más o menos miti-miti. Y esto ya nos va a servir para acordarnos, para decir que el tejido sanguíneo tiene dos fases, una celular y una líquida, que es el plasma. Cada una de ellas aproximadamente se acerca al 50%. Y además se encuentran, además de todos los glóbulos rojos, acá dentro de un capilar. Esto es un capilar. ¿Y por qué sé que es un capilar? Porque tiene solamente células endoteliales, ¿ven? Con su lámina basal, que aunque no la hayan dibujado está, pero no hay más que eso, no hay una gran pared, no hay músculo, entonces es un capilar, endotelio puro. En este capilar se observan entonces los glóbulos rojos, la célula principal en cantidad, componente del tejido sanguíneo, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas, que en principio cuando circulan tranquilas y dormidas, por decirlo así, inactivadas, son circulares también. Las plaquetas no son células, son fragmentos citoplásmicos de una célula que está en la médula ósea. Pero podemos decir que está entre los elementos formes, con forma, dentro de este tejido sanguíneo. Bueno, hay una característica que es que los glóbulos rojos son con esta forma muy especial de disco bicóncavo, o sea, un disco aplanado, o sea, una pelota aplanada, hundida al medio por los dos lados, por eso bicóncavo. Además, los glóbulos blancos, que se los ven aquí, son en suspensión, en el plasma, redondeados, pero tienen muchas extensiones citoplásmicas, microvellosidades o microvilli, que extienden hacia afuera, que son productos, si se acuerdan, del trabajo de la proteína actina. Acá se ven algunos de los glóbulos blancos con el núcleo coloreado y con los componentes internos del citoplasma. Algunos son más grandes, de núcleo grande, de núcleo con mucho lóbulo, otros de un solo núcleo con poco citoplasma y así. Pero está dentro de los derivados del tejido sanguíneo. Acá hay un frotis de sangre, donde de nuevo vemos 50% células, 50% plasma. Estos chiquititas son plaquetas. Estos son los glóbulos blancos y verán que son poco abundantes en relación a los rojos. Los glóbulos blancos proveen defensa, ya lo saben ustedes, inmunológica, y los glóbulos rojos realizan transportes de los gases respiratorios, oxígeno y CO2 o dióxido de carbono. Bueno, acá tienen después, para ver más del tejido sanguíneo. Y pasamos a el tejido que va a proveer postura y movimiento. ¿Por qué? Ya hemos dicho que estamos armando un androide. Tiene piel, tiene un tejido, un tubo digestivo con un epitelio dentro, tiene vasos con endotelio y sus conectivos por fuera, tiene sus conectivos fibrosos, por debajo de la piel tiene su conectivo laxo y después tiene una dermis de conectivo denso, pero no se mueve. Y si lo queremos levantar, se nos cae. Entonces le tenemos que dar primero una estructura
rígida que sea un soporte para poderlo mantener erguido. Entonces aparece a partir del cartílago el tejido óseo, pero lo tenemos quieto todavía. Entonces ahora para moverlo tenemos que tener un tejido cuyas células sean capaces de contraerse y relajarse para mover las palancas óseas. El tejido muscular entonces está compuesto por células que se contraen y relajan, llamadas fibras también, o fibras musculares, y estas células se diferencian en 3 grandes tipos. El más fácil es el tejido muscular cardíaco. Es único, solo está en el corazón y a lo sumo presente en el primer segmentito de los grandes vasos. Y después nos quedan el estriado somático o esquelético, que es el que normalmente decimos músculo, porque es el que sabemos que movemos, que es voluntario su movimiento, y el muscular liso. ¿Cómo sé cómo encontrar a cada uno? Bien. Primer punto, si está en las vísceras, mueve al estómago, al intestino, al vaso, al hígado, los uréteres, los esfínteres, es músculo liso. Punto. Si está en una aorta, en una arteria, liso. Si se mueve, por ejemplo, mis trompas de falopio, mi contracción uterina, es músculo liso. Si, en cambio, lo encuentro en las cinturas, en el torso, en la pared corporal, en el cuello para mover la cabeza, para mover manos, extremidades, estriado, esquelético y voluntario. Yo muevo a voluntad los músculos esqueléticos o somáticos. En cambio, los lisos no. Yo me pregunto, ¿puedo mover, contraer una arteria, contraer el esfínter del páncreas? No. Entonces, esos son músculos lisos. Y también tienen una estructura histológica diferente. Acá ustedes tienen los dos extremos, el músculo esquelético o estriado, esquelético o voluntario arriba, el músculo liso debajo y el intermedio que es el único que está en el corazón, que es el cardíaco. En las fibras musculares del músculo esquelético, los que yo muevo a voluntad, en realidad cada una de las fibras es un cilindro extremadamente largo porque embrionariamente se formó fusionando muchas células juntas, conectivas que luego se transformaron en musculares, ojo. Y además, adentro tienen un paquete interno de miofibrillas de actina y miosina, 2 proteínas contráctiles que cuando se contraen todas las células se acortan y cuando se relajan todas las células del grupo se relajan. Las estrías están formadas, ya lo vamos a ver luego bien, porque coinciden, visto desde afuera, la presencia de miosina, que son más gordas, con actina, que son más finas, y dan todas estas estriaciones o rayas oscuras claras, oscuras claras. Y son multinucleadas porque, como les dije, son fruto de la fusión de muchas células. En cambio, en un músculo liso, que voy a encontrar en las vísceras, por ejemplo, o en las arterias, voy a encontrar a cada una de las células alargadas, única, solita, con un solo núcleo central, y que no veo estrías, por eso liso. ¿Y por qué no veo estrías? Porque sí hay actina y miosina, por eso las células se contraen, pero están como puestas en todas las direcciones. Entonces no logro ver desde afuera rayas coincidentes de miosina y de actina. Hay actina y miosina puestas en pares, pero para muchas direcciones. ¿Se contrae? Sí, claro, es músculo, pero se contrae de otra forma, medio como que se pueden contraer para muchas direcciones. Es un movimiento distinto. No es lo mismo ver cómo se contrae un bíceps, un tríceps, un cuadriceps, un músculo del muslo, que ver cómo se contrae, por ejemplo, digamos, una vejiga, o cómo se contrae y se mueve un estómago, ¿sí? Que son movimientos como más en todas direcciones y más suaves.
Y el músculo cardíaco está como al medio. Las células son individuales, no tienen estrías tan marcadas y son como que tienen algunas como ramificaciones que se juntan en las puntas y están a la mitad, porque son estriadas como el esquelético, pero involuntarios como el liso. Nadie puede decir voy a acelerar el corazón a propósito, ¿sí? Se contraen preferentemente en una dirección, de hecho uno ve el movimiento de ventrículos, por ejemplo, pero también tienen algo de movimiento en otras direcciones, por eso las estrías no son tan claras. Y son involuntarios, obviamente. Entonces están ahí como al medio, ¿no? Bueno, acá tienen dibujitos típicos de la fibra muscular estriada somática o voluntaria, lo que sería el liso y el cardíaco, ¿no? Acá se ve una fotomicrografía tomada de un músculo estriado. Vean los núcleos tirados hacia el borde, muchos núcleos en una sola fibra y las estrías bien marcadas. El músculo liso, con las células individuales, uno observa las estrías típicas, y el muscular cardíaco que tiene estrías, ¿sí? Pero no tan marcadas como las otras. En todas estas células musculares, la posibilidad de acortarse o contraerse y luego relajarse y alargarse viene de contener esto, que son arreglos entre la proteína miosina, esta gruesa o gorda, y actina, que son estas finitas, y que cuando se solapan entre sí, se acorta toda la estructura y entonces se acorta toda la célula. Ya lo vamos a ver eso en tejido muscular. Salimos ahora de los derivados del tejido conectivo. Vamos a volver a repasar esto. Se formaron 3 capas en el embrión, una superior o ectodermo. De allí surgieron todos los epitelios, la piel y las glándulas. Pero me faltó ahí decir que algo que en principio también es superficial hasta que luego se hunda es el sistema nervioso. Entonces, capa superior, ectodermo, epitelios, glándulas y sistema nervioso. Capa del medio, el conectivo básico embrionario, que se llama mesénquima, no importa ahora eso, pero de ahí van a derivar el conectivo laxo, el básico para nosotros, los densos, los estriados, los elásticos, y los cartílagos, los tendones, los huesos y los músculos. Es decir, todo lo que encontramos intermedio entre la víscera y la piel, para que nos hagamos esa idea, ¿no? O entre los huesos internos, que también son derivados conectivos, y la piel. Sacando, ¿quién? Las vísceras. Finalmente, nos falta el tejido nervioso, que no tiene nada que ver con la capa media, que es conectivos y sus derivados, con la sangre y con todo lo que vimos recién. El tejido nervioso se separa de los epitelios, se hunde y entonces se hunde y va a formar primero un tubito y esas células después van a largar una cola que va a ser el axón y después van a ser muchas más y en la pared del tubo se va a volver gorda y gruesa formando lo que sería la médula espinal y luego adelante ampliamente todo el encéfalo. El tejido nervioso ya no se especializa ni en cubrir, ni en llevar, ni en traer, ni en contraer. Ni en sostener. ¿En qué se especializa? En ser excitable, es decir, responder a cambios, integrar la información y devolver respuestas. Si recuerdan, era un tejido de coordinación y control junto con el endocrino. El tejido nervioso tiene la particularidad de responder a cambios eléctricos en las membranas de las neuronas, que son sus unidades celulares, digamos, de acción, y de estar conformado por estas células excitables, que serían las neuronas,
con una serie de otras células y de material extracelular que son las células de la glía o gliales y el neurópilo o la matriz extracelular, digamos, del tejido nervioso. Bueno, ya esto lo sabemos, las neuronas captan cambios, puede haber distintas formas neuronales, pero haya o no dendritas, haya muchas o pocas dendritas, siempre va a haber una prolongación especializada que es el axón. Este tejido, bueno, interactúan mucho en redes entre sí, en el encéfalo y en la médula, y en cambio, cuando salen del sistema nervioso central, lo que sale afuera son axones que se dirigen a todos los músculos y glándulas del cuerpo. Cuando uno toma varios axones que salen de la médula o del cráneo juntos y van todos para el brazo, todos para el estómago, intestino, todo, se conforma un nervio. O sea, un nervio son axones de neuronas que están saliendo a los efectores o con sensibilidad viniendo del cuerpo hacia el sistema nervioso central que están juntos. O sea, un cable con muchos cables, por decirlo así. Y para que tengan en cuenta, esos nervios, ¿sí?, están recubiertos y quien los recubre es un conectivo fibroso, denso, que es típico de los nervios. Es como ponerle un recubrimiento duro o plástico a un cable de la electricidad. Bueno, ese recubrimiento duro sería justamente el tejido denso, un conectivo denso. Bueno, y entonces, teniendo el pantallazo de lo que son los tejidos, desde esta presentación, ya ahora con lo poquito que me quede de tiempo, vamos a entrar a ver qué nos agrega el Silverton con este tema. Vamos a compartir entonces la presentación B, la segunda del capítulo 3 de Silverton, y acá vamos a observar entonces que nos da la clasificación en los 4 tejidos primarios: los epiteliales, los conectivos y obviamente sus derivados, los 3 musculares y el nervioso con todas sus variantes. Vamos a pasar por hoy las uniones celulares, que las vamos a dar en la próxima clase, creo que las va a dar Sol, y de tejidos que tenemos que destacar de Silverton. Nos va a repetir lo de la escasa matriz extracelular y muchas células muy unidas en el epitelio. Nos va a mostrar también la lámina basal, las especializaciones en la cara apical, y esto sí es lo que nos va a aportar Silverton importante. Que hay tipos epiteliales porque son barreras que están siendo diferentes en función. Los epitelios de intercambio dejan pasar sustancias de un compartimiento a otro. Allí tenemos los capilares fenestrados, por ejemplo. Hay otros que son exclusivamente de transporte, permitiendo que fluidos o mucosidades o lo que fuera se vehiculicen a través de este tejido epitelial. Están los ciliados, que generan movimientos de sustancias en la luz de los órganos, en las superficies, los protectores, como por ejemplo la epidermis, y los francamente secretores, como por ejemplo los que tenemos en parte de la mucosa del estómago, o los que tenemos en los acinos pancreáticos o de las glándulas salivales, y así, bueno, acá les clasifica en un cuadro, en la última edición del Silverton, checar un poquito ahí, dice, cuando tienen capas, una o muchas. Y ahí entonces los de intercambio no pueden tener muchas capas porque tienen que dejar pasar las sustancias de un compartimiento a otro. Por ejemplo, en el riñón, cuando filtremos el plasma, las células tienen que tener agujeritos y dejar pasar el plasma hacia lo que va a ser la nefrona del riñón, pero no pueden ser muy gruesos porque si no, no habría filtración.
Luego tenemos formas celulares planas o cilíndricas o cúbicas o protectores planas en las capas superficiales y más altas en las basales, como por ejemplo la epidermis. Y así van a ir viendo ustedes dónde están las características y dónde se encuentran fundamentalmente, porque ya lo han aprendido conmigo. Y esquemáticamente uno tiene que entender a los compartimientos de todo el organismo con los sistemas, cómo están relacionándose a través de las barreras. Fíjense lo que dice acá. Acá dice, leyenda, en rojo epitelios de intercambio. ¿Dónde encontramos epitelios de intercambio? Fíjense que acá está, dice aparato tegumentario. Tegumento es la piel con los pelos, las uñas, ¿sí? Y bueno, si existieran cuernos, espero que ustedes no tengan. Entonces, todo el sistema tegumentario verán que está tratando de proteger y blindar, por eso está como epitelio protector en marrón. Pero decía yo, ¿dónde está el epitelio de intercambio? Bueno, uno de ellos es el que le acabo de mencionar, que está en el riñón, dejando intercambiar plasma que se filtre hacia los riñones y luego el uréter como orina. Pero también desde el riñón se reabsorbe de la futura orina elementos que vuelven a la sangre. Entonces un epitelio de intercambio. Acá en los pulmones, típicamente, el gas oxígeno difunde, por ejemplo, hacia la sangre y el dióxido de carbono difunde de la sangre al aire pulmonar para que salgan. Aquí, si recuerdan, teníamos moco para pegar las partículas del aire, entonces aparece un epitelio ciliado en azul, que es todos los bronquios menores, mayores y tráquea. Luego tenemos epitelios secretores. ¿Dónde? Bueno, en todo lo que sean glándulas que liberan jugos al intestino o al aparato digestivo, glándulas que estén en el interior de la cavidad abdominal que también secreten, glándulas que estén relacionadas, por ejemplo, con el esófago, glándulas mucosas, por ejemplo, del esófago, glándulas de sudor en la piel, o, bueno, puede ser también el caso de las lagrimales o las salivales acá hacia el tubo digestivo. Fíjense que acá en violeta dice epitelios de transporte, que son justamente los que están en el intestino transportando con el mucus hacia las heces para acá, pero digo, de transporte hacia la sangre de los nutrientes que hay que absorber de los alimentos digeridos y a dónde van a la sangre. Y mucho de la sangre también se excreta hacia las heces. Bueno, y así, digamos, genéricamente han hecho a las células como los tejidos presentes en toda esta cavidad, que sería la cavidad corporal original, y el aparato circulatorio uniendo con su conectivo sangre a todos estos sistemas que aportan y se llevan de este medio interno también. Acá lo único que nos faltó mencionar es que los aparatos reproductores, en este caso el femenino, también está compartiendo a través de la sangre, secreciones, hormonas y demás. Por lo tanto, aquí, si ven, hay celeste porque las trompas son ciliadas para llevar al óvulo o ya óvulo fecundado en esta porción hacia el útero, ¿no? Y porque hay intercambios o epitelios de intercambio con los capilares sanguíneos. Muy bien. Bueno, con esto ustedes ya pueden tener la base y seguir solitos estudiando esta parte, porque ya hemos hablado también de las células caliciformes, de los epitelios que absorben o transportan, como el epitelio intestinal, con microvellosidades, y los fenestrados, como los que hay en los capilares sanguíneos, y así. Ustedes con esto ya pueden seguir solitos estudiando este apasionante tema
que es el de los tejidos. Vean lo de Silverton, sáquese las dudas y dos cosas nos vienen. Las uniones celulares, que son típicas de las células entre sí, a sus sustratos y a sus matrices extracelulares, y también un tema muy hermoso que es de todos los días para el laboratorista, que es el concepto de osmolaridad y de tonicidad, que también ese se los va a dar Sole. Así que la tenemos ahí en gatera para que salga y les dé esta teoría. Así que bueno, me queda 1 minuto 14 si hay alguien que quiere preguntar algo rapidito y si quieren abrir el micrófono para hacerlo, si no, ya nos estaríamos yendo. Minuto. Bueno, quiero agradecerles como siempre la paciencia de estar ahí. A mí también esto me cansa, pero bueno, lo hago con mucho amor. Lo hacemos, los chicos están atrás también siguiendo todo este proceso. También les van a dar clase, no se van a salvar. Los veo, les miro las caritas. No nos conocemos con todos, a lo mejor personalmente, pero es un placer tenerlos del otro lado. Los saludo, los saludamos y buena tarea para el próximo práctico que les va a tocar tejidos. Cuiden sus tejidos.